docencia. La docencia, en general, la gente no entiende con la total amplitud lo que significa la participación del alumno. Pues se cree que con tener un profesor con las capacidades probadas, alcanza como para que se transmita ese conocimiento y se obtenga el provecho social. No es así, es un trabajo de a dos, es un trabajo de quien pasa las ideas que meditó, que decantó, que a través del tiempo fue perfeccionando, y es la participación y el esfuerzo, el trabajo del alumno que pone su tiempo, su interés y todo lo que se necesita para poder adquirir ese conocimiento. Entonces, el caso es que nosotros, como Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hemos históricamente sido defensores de la transmisión de cultura. Para nosotros la batalla cultural es una misión histórica a la cual no renunciamos nunca ni renunciaremos. En ese marco es que nosotros entendemos que la situación actual nos ha mostrado que el sistema que utilizábamos para gestionar todas las relaciones sociales, económicas, políticas, nos trajo hasta acá en una condición donde nos ha dejado con muchas carencias como para poder defendernos ante una crisis de la magnitud de una pandemia. Por esa razón, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar qué pasó y después aceptar una proposición orgánica, estudiada, pensada, para abordar una construcción de un mundo mejor, un mundo más sustentable, un mundo donde los ejes fundamentales sean la preservación del planeta y la preservación de la especie. Bajo ese punto de vista es que hemos convocado hoy acá una autoridad, un pensador, como ya dijo Omar en su momento, un doctor en filosofía, un asesor presidencial, un catedrático de la UBA, una persona, además de todas esas calidades, tiene lo fundamental, que es la enorme calidad humana para proponer desde la honestidad intelectual y humana las alternativas o soluciones o ideas que se deben debatir para llegar a un consenso de cómo avanzar una vez que termine esta pandemia en construir lo que siempre se dijo, que es un mundo mejor, que un histórico nuestro, como fue Floreal Gorini, lo recalcó con total autoridad. Un mundo mejor es posible, ahora también decimos es necesario, solo hace falta que la gente así lo quiera y que se tome el trabajo de luchar por eso. Por eso, aprovechando el tiempo lo más que se pueda para obtener todos los insumos de ese debate, es que lo presento a Ricardo Forster, un amigo, una persona con un talento intelectual notable. Entonces, aprovechemos el tiempo, se lo dejamos a él. Ricardo, te agradecemos muchísimo tu participación, tu buena voluntad. Quedás a disposición para tu conferencia. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por las palabras. Para mí no simplemente es que esto sea un placer, sino que creo que hay que multiplicar este tipo de encuentros, hay que generar estas posibilidades de diálogo, de intercambio. Creo que se vuelve absolutamente imprescindible ser capaces de discutir a fondo aquello que nos está sucediendo, imaginar lo que vendrá, recorrer hacia atrás para, utilizando nuestra memoria histórica, poder también comparar y entender cómo hemos llegado a la situación en la que estamos. Supongo que todos todavía estamos un tanto, no sé si la palabra es conmovido, yo decía hoy en un reportaje, espantado sí, ¿no? Espantado de lo que sucedió ayer, de ver cómo hay personas que en nombre de la libertad, de la república, de la democracia, no tienen ningún inconveniente en poner en riesgo la vida de los demás y la suya propia, y romper todos los protocolos del cuidado y también transgredir las leyes. Y sin embargo lo hacen sintiéndose virtuosos, sintiéndose dueños de la verdad, sintiendo que ellos son el reaseguro de una supuesta república que siempre están ofreciendo como el gran mito constitutivo de nuestra nación, y acusando al resto de ser responsables de nuestra eterna decadencia.
Me parece que ayer, estoy convencido, se rompió un pacto democrático en el país. Un pacto que ha costado muchísimo construir, que se inició a su proceso de construcción después de la dictadura militar y que implicaba que había ciertos modos, ciertas lógicas, cierta conciencia compartida de que la democracia es el lugar de las diferencias, de las diversidades, de los conflictos, de las disputas, de las discusiones, pero también del reconocimiento del otro. Lo que vimos ayer es una negación estructural del otro. Y vimos también, por supuesto, un elogio, no dicho, pero sí que estaba allí, un elogio de la muerte. Un elogio de una profunda incivilidad y un profundo desconocimiento de los derechos de los demás. Pero bueno, dicho esto, me parece que lo importante es ahora tratar de discutir, de pensar, de elaborar en común qué nos está pasando, qué sociedad estamos experimentando. Yo el año pasado publiqué un libro que su título era La sociedad invernadero. Y el título de algún modo era una metáfora de lo que podríamos describir como el neoliberalismo. El título surgió a partir de una lectura de un gran escritor del siglo XIX, como fue Fëdor Dostoyevski, que en uno de sus viajes fuera de Rusia, ahí por mediados del siglo XIX, llegó a Londres y se encontró con una situación muy particular. Se estaba llevando adelante una exposición mundial, esas famosas exposiciones que se desarrollaron muy intensamente en Europa durante el periodo más álgido de la Revolución Industrial, que tuvieron como su exponente máximo y la más famosa de todas a la Exposición Mundial de 1889, porque allí en París se construyó la Torre Eiffel, el ingeniero Eiffel construyó la torre que terminó de darle a París su estructura simbólica y emblemática. Lo cierto es que Dostoyevski llegó a Londres y se encontró con un edificio que lo impresionó, el Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal era literalmente un palacio construido totalmente en cristal, con estructura de hierro, que tenía 600 metros de largo por más de 200 metros de ancho. Y allí estaban las mercancías de más de 20 naciones y una multitud que iba a admirar el triunfo de una burguesía ascendente y la capacidad de la ciencia y la tecnología de ir generando transformaciones que parecían algunas de ellas mágicas. Lo interesante es que ese Palacio de Cristal fue diseñado por un ingeniero especializado en hacer invernaderos. Y a mí la imagen del invernadero y algunas palabras de Dostoyevski, que lejos de sentirse fascinado, emocionado y creyendo que allí estaba el futuro, más bien tuvo una mirada crítica, miró con cierta sospecha lo que estaba sucediendo, de un modo como en general suelen tener a veces los artistas, los poetas, en este caso el novelista, que logran ver lo que todavía sus contemporáneos no alcanzan a observar de su propia realidad. Dostoyevski ve algo ahí en el Palacio de Cristal, ve algo en un nuevo templo profano donde las multitudes van a adorar a las mercancías. Y a mí me llamó la atención la figura del invernadero, que haya sido un ingeniero el que construyó precisamente ese Palacio de Cristal, siguiendo la ingeniería de los invernaderos. Y me pareció que ahí teníamos una metáfora del neoliberalismo y de la sociedad que ha construido en las últimas 4 décadas a nivel global el neoliberalismo. En un invernadero se está en una temperatura climatizada, generalmente 23, 24 grados, e imaginemos que el 20% de la humanidad, seamos cuidadosos con las cifras, pero estamos casi exagerando, imaginemos que el 20% de la humanidad vive adentro del invernadero. Vive, insisto, en un ambiente con temperatura muy agradable, 23, 24 grados, con acceso a todas las mercancías posibles, con una capacidad de consumo inmensa,
Tal es su capacidad de consumo que dentro del invernadero se consume el 80% de toda la energía que consume el conjunto de la humanidad. En el invernadero se vive sin problemas, en el invernadero se vive realizando los deseos que en general son cada vez más deseos de consumo. En el invernadero ese 20% no tiene problemas de precariedad, de indigencia, de pobreza, de intemperie, sino que vive protegido, vive dentro de un palacio, de alguna manera. Y afuera del invernadero queda el 80% de la humanidad. Un porcentaje de ese 80% está ahí cerca de tratar de entrar, quiere entrar. Algunos incluso lo logran ser parte de los que viven dentro del invernadero. Otros quedan la niata contra el vidrio, mirando embelesados a los que viven dentro del invernadero, admirándolos, creyendo que allí está la belleza, que allí está el éxito, que ese es el lugar al que todos deberían aspirar y deberían quizás poder entrar, pero saben también que hay una regla que es la regla del mérito, y que en el invernadero están supuestamente los que viven ahí por mérito propio, porque se han esforzado, porque han trabajado, porque han ahorrado, porque han sido geniales, porque administraron bien sus bienes, y lograron estar en el invernadero. Y los de afuera, casi como si fuera un símil de la caverna de Platón, miran a los que están adentro y algo de su luz se proyecta sobre ellos y desean entrar al invernadero. Insisto, algunos lo logran, algunos cada tanto son expulsados del invernadero porque no les fue del todo bien, y otros están ahí pujando. Claro, hay probablemente un 50%, y estoy siendo bastante cauteloso de vuelta con las cifras, probablemente sea más, un 50% de la humanidad que vive en la intemperie, que vive excluida, que vive, en el mejor de los casos, con $1 o $2 diarios, muchos de ellos sin poder trabajar, ni habiendo trabajado nunca en su vida porque el trabajo les es negado, viviendo hacinados, sin acceso a agua potable, alimentándose de la peor manera, expulsados del paraíso porque en realidad nunca estuvieron de verdad en el paraíso. Entonces, cuando uno piensa en esa sociedad, se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que aceptemos que en una época caracterizada por una potencia de innovación tecnológica y de creación de riquezas como probablemente nunca antes haya conocido la humanidad, se haya generado la peor desigualdad de toda la historia de la humanidad? Nunca fue más desigual la sociedad de los seres humanos como en la época del capitalismo neoliberal. Eso significa que muy pocos, yo hablé del 20% que están dentro del invernadero, juntando a los países del norte, a las clases medias acomodadas, pero cuando uno piensa en la acumulación de riqueza, se encuentra con que acá hoy somos 133 los participantes, probablemente sean menos los dueños de más del 50% de la riqueza total de la humanidad. Hoy vemos que en medio de la pandemia, un puñado de grandes corporaciones del mundo virtual y digital acumulan ganancias siderales. Y vemos también, por supuesto, que otras gigantescas corporaciones se quedan con la parte del león del trabajo del conjunto de la humanidad. Es el momento más desigual de la historia de la humanidad y por lo tanto es el momento más desigual de la historia del capitalismo. Uno tendría que decir, ¿por qué sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo comenzó este proceso histórico en el que las inmensas mayorías quedan afuera del Palacio de Cristal y una minoría desde adentro del Palacio de Cristal acumula riquezas que nunca va a poder gastar, pero que al mismo tiempo genera un tipo de consumo que daña exponencialmente a la naturaleza, que nos ha llevado a situaciones límites, que ha generado lo que hoy se define como el calentamiento global y que probablemente, si no se hace algo urgente, esté amenazando
la vida en la propia naturaleza. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó si después de la segunda posguerra y durante 3 décadas, los europeos llamaron a esas 3 décadas los 30 años gloriosos, el propio capitalismo, no estamos hablando del socialismo, el propio capitalismo aceptó construir lo que se llamó el estado de bienestar? Después de una guerra horrorosa, una guerra donde se inventaron los campos de exterminio, donde se la terminó con 2 bombas atómicas que destruyeron 2 ciudades japonesas, donde millones y millones de seres humanos fueron arrasadas por las tecnologías militares. Sin embargo, a la salida de esa guerra, por la presión del movimiento obrero de cada uno de los países, por la necesidad del sistema de encontrar alguna respuesta ante la demanda creciente precisamente de sus pueblos, el propio sistema y el propio capitalismo aceptó que se construyese un estado social, un estado de bienestar que encontrase un equilibrio entre las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo. Eso significó un estado presente, un estado que hizo de la salud, de la educación, del acceso a la vivienda, una parte fundamental de su actividad, pero que también tuvo una incidencia notable sobre la vida económica, sobre zonas neurálgicas de la vida económica, la siderurgia, el petróleo, los transportes, los servicios en general, y que puso en cuestión el mito del laissez-faire y de la mano invisible y de un capitalismo que se regulaba a sí mismo y que había estallado en 1000 pedazos con la crisis del 29-30, que entre otras cosas generó como respuesta, después si hay tiempo podemos volver sobre ello, los fascismos. Porque en un determinado momento, las grandes corporaciones, los grandes grupos económicos, aterrorizados por el miedo a la revolución, optaron por aliarse con el nazismo en Alemania, con el fascismo en Italia, con el franquismo en España, y fueron cómplices de esas máquinas homicidas. Pero a la salida de la Segunda Guerra Mundial pasó otra cosa. Surgió lo que algunos llamaron el welfare state, se implementaron las políticas keynesianas, Roosevelt llevó adelante desde los años 30 el famoso New Deal, el nuevo pacto que invirtió las tradiciones económicas de Estados Unidos, haciendo del Estado un actor decisivo para la reconstrucción económica, pegándole una patada al déficit fiscal y riéndose del déficit fiscal y volcando los fondos públicos a la reactivación de la economía. Se fortalecieron los sindicatos, que tuvieron un rol fundamental en la construcción del estado de bienestar. Pero también eso sucedió en otros países llamados periféricos. Sucedió en la Argentina. Entre el 45 y el 55 se diseñó el Estado social más igualitario que hemos conocido. Ese Estado social también se hizo cargo de una distribución más equitativa de la renta, también tuvo una participación muy importante en el ordenamiento y en la regulación de la vida económica. Recordamos la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, que si bien se habían, paradójicamente, quienes pusieron en funcionamiento esas 2 juntas fueron los conservadores de los años 30, a partir de la crisis del 29-30, pero quien le dio una significación muy, muy importante fue el peronismo durante esa década. Pero eso significó también derechos sociales, derechos civiles, el estado de bienestar a nivel global, lo que generó fue una movilidad social ascendente. En la Gran Bretaña, después de la guerra, el Partido Laborista tuvo un rol fundamental. Eso generó todo el movimiento cultural que confluyó en la década del 60 y que posibilitó que en un país como Gran Bretaña, en realidad varios países en un país, los hijos de los mineros, los hijos de los trabajadores, llegasen a las universidades y gran parte de la revolución musical, de la contracultura de los años 60, es el producto de esa profunda revolución educativa que le dio acceso a los hijos de los trabajadores a las universidades. Pero lo que también es importante tomar en cuenta, que se generó una cultura
se generó también un imaginario social compartido, donde la palabra Estado no era una mala palabra, donde la palabra Estado se asociaba a derechos, se asociaba a lo común, a lo compartido, donde lo público cobraba una dimensión decisiva, donde la experiencia del cooperativismo se podía enlazar perfectamente con un tipo de Estado social preocupado justamente por volcar recursos para que la sociedad construyese un modelo de mayor equidad. Fue el momento más equilibrado, más equitativo que conoció el capitalismo. Eso terminó abruptamente en los años 80. Yo siempre doy el ejemplo, si uno toma un cuadro de esos que hacen los economistas, va a ver que, y toma dos flechas, la flecha de los salarios y la flecha de las ganancias de las empresas. Va a ver que entre 1950 y mediados de la década del 70, vamos a poner finales de la década del 70, la flecha de los salarios va siempre hacia arriba. Mientras que la flecha de las ganancias empresariales va más bien amacetada. A veces crece, pero nunca se separa demasiado de un camino casi paralelo. En cambio, si toma ese mismo cuadro a partir de la década del 80 y hasta la actualidad, va a ver que la flecha de los salarios cae irreversiblemente todo el tiempo y la flecha de las ganancias se pierde en alturas cada día más siderales. Esto, obviamente, nos devuelve qué tipo de sociedad comienza a desarrollarse en los 80. Pero en los 80 se produce una profunda contrarrevolución económica, social, cultural y política que intenta transformar radicalmente a las sociedades, transformar el lenguaje, transformar el sentido común, transformar las percepciones que se habían construido fundamentalmente a lo largo de la existencia del estado de bienestar. Fue un profundo revanchismo de clase que en la Argentina lo vimos a través de la dictadura militar y el Plan Martínez de Oz. Pero algo que en general se dice poco, porque siempre se dice que democracia y libertad de mercado van de la mano y nacieron juntas, otro de los mitos de la tradición liberal, de la misma manera que hay un mito que ayer lo vimos en las calles de algunas ciudades de la Argentina, que la libertad es exclusivamente individual. Si yo quiero definir la libertad, tengo que decir primero individuo. El individuo que es libre de hacer con su vida lo que quiere, de expresarse, de ir donde quiere, de comprar lo que quiere. La libertad es hija del individuo. Y pareciera ser que no hay otras formas de libertad, que no hubo en la experiencia humana otras formas de libertad que no sean las del individuo, la de su potencia y la de su centralidad. No hay libertad de lo común, de lo compartido, intersubjetiva, del espacio público, de la solidaridad. No, la libertad es la libertad de consumir, es la libertad de comprar dólares, es la libertad de ser portador del derecho de hacer lo que quiero con mi vida independientemente de lo que le pase al resto. Esta es una construcción cultural. Por supuesto que es una construcción cultural, que viene de la mano de una profunda construcción neoliberal que rompió los núcleos de solidaridad, los mecanismos de socialización de la vida de nuestras sociedades y privilegió y proyectó como fundamento la meritocracia, el emprendedorismo, el individuo como centro alfa y omega de toda la sociedad. Ese profundo revanchismo de clase tiene un acto fundacional que, insisto, en general se lo ningunea, se lo oculta, pocos lo narran. Fue el encuentro de Augusto Pinochet con Milton Friedman en 1975 que permitió que los famosos Chicago Boys, los que se formaron en la Universidad de Chicago bajo los preceptos neoliberales de Friedman, se convirtiesen en los ideólogos y los constructores del modelo económico chileno que llega hasta el día de hoy. Ese modelo económico se hizo dentro de una dictadura y aprovechando el terrorismo de Estado y aprovechando la violencia que el pinochetismo ejerció desde el golpe del 73
para destruir al movimiento obrero, para desindicalizar a la sociedad chilena, para perseguir, censurar, exiliar y matar a aquellos que pensaban diferente. Nunca hay que perder de vista ese origen, ese laboratorio inicial del neoliberalismo. Y un poco después, bajo otras condiciones, fue la Argentina de la dictadura, la Argentina de Videla, que también inicia un profundo revanchismo social, que entre nosotros costó 30.000 desaparecidos, cientos de miles de exiliados, presos políticos, censura y desindustrialización y extranjerización de la economía, y se buscó quebrarle el espinazo a la resistencia del estado de bienestar, pese a que el peronismo ya no tenía un lugar central porque había sido volteado en el 55, sin embargo, lo construido en esos años persistió en la vida social y económica argentina. De tal manera persistió que los sindicatos siguieron siendo actores muy importantes de nuestra vida colectiva. Pero fíjense ustedes, Pinochet y Videla son el punto de partida de la experiencia neoliberal en América Latina y son el punto de partida, el momento inicial, el puntapié inicial para las políticas neoliberales que comenzarían a desplegarse de una forma mucho más amplia y ya en los países del norte con la llegada de Thatcher y Reagan a los respectivos gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos. La década del 80 inicia un proceso de regresión social como pocas veces hemos conocido. A lo largo de 40 años, no solamente que se pasó lo que podríamos llamar un capitalismo productivo a un capitalismo de la financiarización, sino que también, y esto es muy importante, el neoliberalismo buscó transformar radicalmente las estructuras simbólicas, culturales de las sociedades. Se metió en lo más íntimo de esas sociedades, transformó el lenguaje, transformó sentido común, creyó que era necesario capturar el alma y formatearla de nuevo. Y eso implicó un trabajo sistemático, continuo, la utilización de la industria de la cultura, la utilización de gran parte de los medios de comunicación, implicó un trabajo de demolición, literalmente de demolición, de los valores, de las experiencias, de las prácticas que durante muchísimo tiempo habían articulado la vida de las sociedades, durante los famosos 30 gloriosos, pero también las herencias que venían del movimiento obrero, de las luchas sindicales, de los grandes movimientos populares, campesinos, de la experiencia del cooperativismo. O sea, el neoliberalismo rompió a las sociedades, las fragmentó, las desocializó. Si pudiéramos viajar en el tiempo y ahora hiciésemos ese viaje y nos instalásemos en la década del 60 e inmediatamente volviésemos al 2020, veríamos lo impresionante del cambio, que no es simplemente un cambio tecnológico, porque los cambios tecnológicos están asociados siempre a cambios en la vida de las sociedades, a prácticas de nuevo tipo, a intereses, a lógicas políticas, a estructuras ideológicas, a formas de la dominación. Lo cierto es que el neoliberalismo después hizo de América Latina, y eso es una enorme paradoja de nuestras democracias, una vez que pudimos sacarnos de encima las dictaduras desde mediados de los años 80, desde el 83 en Argentina, y después se fueron incorporando el resto de los países que estaban atravesados por dictaduras, en el momento histórico de la recuperación del Estado de Derecho, nuestras sociedades estaban tan exhaustas, nuestra economía había sido tan perturbada, tan arruinada, tan endeudada, que esos países terminaron yendo casi inexorablemente a experiencias neoliberales. Desde mediados de la década de los 80 y claramente en la década de los 90, casi toda América Latina recorrió el camino de la neoliberalización del continente. Está de más hacer el recuento de lo que significó
socialmente la década de los 90. En la Argentina sabemos cómo terminó la década de los 90. Sabemos que ese largo ciclo histórico de 25 años que se inició en el 76 con el golpe de Videla, estalló en 1000 pedazos en el 2001. Los costos fueron inmensos, costos sociales, costos en vida, destrucción del aparato productivo, destrucción del ahorro colectivo de una sociedad a través del desguace del Estado y de las privatizaciones, financiarización de la vida. Porque uno de los rasgos del neoliberalismo, por eso la disputa es tan compleja, por eso todo el tiempo nos preguntamos cómo es posible que fulanito mire el mundo con los ojos de los que están arriba. El neoliberalismo busca penetrar en lo profundo del sentido común. Busca transformar la vida cotidiana y busca algo que es decisivo para todo esto, que es mercantilizar todas las esferas de la vida. Hoy casi pareciera natural que todo sea un bien transable, que la salud sea un bien transable, que la educación sea un bien transable, que el agua sea un bien transable, que la energía sea un bien transable, que todo, falta que el aire se convierta en un bien transable. Todo es mercantilizado, es lo que se llama la economización de todas las esferas de la vida. El ejemplo paradigmático de todo esto es Chile. El año pasado fuimos testigos emocionados y conmovidos de una rebelión popular extraordinaria, aquella que tuvo la frase no son 30 centavos, son 30 años de humillaciones, porque el pueblo chileno lo que venía a decir era que Chile, que había sido el país modelo, el país que siempre se le mostraba al resto del mundo para decir, esto es lo que hay que hacer, economía abierta, país por supuesto desindustrializado, sin sindicatos prácticamente, con los pobres aceptando su condición natural de pobres, pero exigiendo por lo menos que les permitan una pobreza digna, con la salud privatizada, las jubilaciones privatizadas, gran parte de la educación privatizada y el pueblo endeudado. Porque el neoliberalismo también es una política de la deuda. No solo de la deuda pública. Claro que es una política de la deuda pública y de endeudar hasta el caracú a los países para tener controlada cualquier capacidad de autonomía o de soberanía de esos países. También es el ejercicio del endeudamiento individual y privado. Si yo, para tratar de que mis hijos puedan llegar a la universidad, tengo que endeudarme, sacar un crédito, porque las universidades en Chile son todas pagas, incluso las que son públicas. Si mi jubilación depende, como quisieron hacer con nosotros, de un fondo de inversión, si todo lo que hace a mi vida está atravesado por lo privado, y finalmente yo estoy endeudado, y quiero aclararles que si uno toma prácticamente cualquier sociedad del planeta, se calcula que siempre los promedios son equívocos, ¿no? Pues está el famoso chiste de las estadísticas. En una isla viven 2 personas, producen 2 pollos, uno se come los 2 pollos, pero después se consume un pollo per cápita, ¿no? Porque se divide por 2. Bueno, si dejamos ese chiste de las estadísticas, sí queda claro que los porcentajes de endeudamiento, sobre todo de las clases medias y los sectores populares, ha crecido exponencialmente. Se calcula que en países como Israel, como Francia o como Estados Unidos, una familia típica está por lo menos endeudada en 2 o 3 salarios como mínimo. Eso significa también construir una sociedad conservadora, una sociedad del miedo, una sociedad que casi no puede imaginarse aventurándose hacia otro lado porque tiene que pagar. Pero una sociedad de deudores no es una sociedad de gente solidaria entre sí. Porque en general, cuando alguien debe y no puede pagar, y capaz que tiene algún amigo que le tira un hueso, pero en general al deudor se le suele dar la espalda. Y al mismo tiempo que se construye la deuda, se avanza en la flexibilización del trabajo, en la desindicalización. Argentina sigue siendo todavía, por suerte, un rara avis. Sigue teniendo una estructura sindical extremadamente importante.
sigue habiendo una parte significativa de los trabajadores formales sindicalizados. Ustedes me podrán decir, hay burócratas millonarios, hay sindicatos que están dirigidos por personajes impresentables, probablemente, sin ninguna duda. Pero el peor de los sindicatos es infinitamente mejor que la inexistencia del sindicato a la hora de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El neoliberalismo estructuralmente va contra los derechos. El neoliberalismo ha aumentado la jornada de trabajo. A veces perdemos de vista eso. A principios del siglo XX, uno de los grandes triunfos del movimiento obrero universal fue la conquista de la jornada de 8 horas de trabajo y después las conquistas que le siguieron. Y a lo largo de la existencia del estado de bienestar, los derechos fueron aumentando. Derecho a la licencia por maternidad, trabajar 5 días a la semana y 2 días descansar, derecho a una vivienda digna, derecho al agua, derecho a la educación, derecho a la salud. Bueno, con esta pandemia pareciera ser que se corrió un velo, porque uno supone que vivíamos en un mundo naif, ¿no? Una especie de mundo ingenuo, pero mucha gente descubrió la desigualdad. Descubrió que es un horror que la salud se hubiese convertido en una mercancía. Macron, diciendo en Francia, hemos aprendido la lección. Nunca más podemos considerar la salud como una mercancía, después de haberse dedicado sistemáticamente a quitarle recursos a su sistema de salud, lo mismo que se hizo en España, lo mismo que se hizo en Italia, lo mismo que se hizo en Gran Bretaña, lo mismo, por supuesto, 1000 veces peor que se hizo en Estados Unidos. Por supuesto que el debilitamiento de los sistemas de salud en países ricos del norte del mundo es mucho menos grave que la destrucción sistemática, el desfinanciamiento de los sistemas de salud en países pobres. Es criminal lo que hizo el macrismo durante 4 años con nuestro sistema de salud. No solo porque transformó en secretaría al ministerio, sino porque le quitó recursos, cerró departamentos, de la misma manera que en la década de los 90, Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos. Y de la misma manera que Macri transformó al Ministerio de Ciencia y Tecnología en una secretaría, porque en el neoliberalismo, un país periférico no necesita Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y todos los recursos de ese país tienen que garantizar el negocio financiero, garantizar la fuga de capitales, garantizar la desigualdad estructural. Esto es el neoliberalismo. El neoliberalismo es desigualdad estructural. A ellos les gusta hablar siempre de pobreza. ¿No les llama la atención que los hiperricos digan, no, la pobreza está mal, vamos a ir por la pobreza cero? Por supuesto, el mito de la pobreza cero, pero jamás hablan de la desigualdad. Porque la definición del neoliberalismo, estructuralmente hablando, es la producción de la desigualdad. El 1% de los ricos norteamericanos es dueña de casi el 40% de la riqueza estadounidense. Y todos los senadores, todos, habría que sacarlo a Bernie Sanders, el resto son parte del 1% de la plutocracia que gobierna Estados Unidos. Entonces, dicho esto, este año incurrí durante la cuarentena en un nuevo libro al que le puse el derrumbe del Palacio de Cristal. El primero se llamaba La Sociedad Invernadero. A este le puse el derrumbe del Palacio de Cristal porque, ustedes me dirán, todavía está vivito y coleando el neoliberalismo, es más, hasta amenaza con salir recargado después de la pandemia. Puede ser, pero acá hay algo que también es importante. En el 2007-2008, ustedes lo recordarán muy bien, vivimos una crisis económica a nivel global muy profunda, probablemente la más profunda después de la crisis del año 29. Una crisis generada por la hiperfinanciarización de los mercados, las famosas hipotecas basura, que hizo centro en la especulación de las grandes financieras y de los bancos. En medio de esa crisis, todo el mundo decía, nos hemos dado cuenta, hemos aprendido la lección. Los economistas decían, hay que volver a leer a Marx, incluso, hay que regular los mercados, no se puede dejar liberado al piacere
de la especulación financiera, el circuito financiero global, pero lo cierto es que se salió de esa crisis, entre comillas, rescatando con dineros públicos a los causantes de la crisis. Y eso todavía se hizo sin que las sociedades reaccionaran, salvo en el sur de América, una cantidad de países que, a contramarcha de los vientos neoliberales, decidimos ir por otro lado. Pero en el resto del planeta, se aceptó que los causantes de la crisis, que estaba ahí, blanco sobre negro, maleantes, gángsters, mafiosos, mentirosos, ¿no? Esos especialistas que ponían calificaciones, las famosas calificadoras, triple a bancos que estaban hundidos en el negocio más espantoso del planeta, con hipotecas que se revendían 3, 4, 5 veces y que eran todas tóxicas. Y sin embargo, con cientos de miles de millones de dólares y de euros, se rescató a los bancos. Pero después, y desde 2010, 2011 en adelante, y en los últimos años, ha crecido sistemáticamente a nivel global los movimientos muy críticos de la globalización y del neoliberalismo. Entre otras cosas, porque no solamente se han hundido los trabajadores y las trabajadoras y ha crecido el trabajo precario, la desocupación, etcétera, etcétera, sino porque también las clases medias han iniciado una caída cada vez más pronunciada, que en realidad la caída de las clases medias viene desde la década del 80, pero compensada con los créditos y con el endeudamiento, se generó una especie de hipnosis de consumo. Pero en verdad, hace mucho que las clases medias están en un momento de deterioro y que los hijos van a vivir peor que los padres, siendo que durante los famosos 30 gloriosos era claro para cada padre que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, que la movilidad social ascendente era parte todavía de un capitalismo con rostro humano. El capitalismo neoliberal es un horror. El capitalismo neoliberal es depredador, al mismo tiempo depredador de las riquezas naturales. Al mismo tiempo lleva la economización de todas las esferas de la vida a transformar la naturaleza en un objeto a ser vaciado. Todo esto y mi énfasis apunta justamente al momento en el que estamos. La pandemia puso en evidencia muchas cosas. Puso en evidencia las falacias de la globalización. La globalización fue un enorme mito. Así, ¿se acuerdan ustedes que en los años 80 y en los años 90 más todavía, surgió el mito de que gracias a Internet íbamos a ser más democráticos, más igualitarios, que se abría un universo que iba a ser cada vez más compartido, que la humanidad iba a ser mucho mejor porque Internet nos iba a ofrecer la posibilidad de navegar libremente por el universo? Hoy el mundo de lo digital está dominado por 10, 11, 12 grandes corporaciones, de las cuales 4 o 5 son las más grandes de todas. Y lejos de ser el lugar de la libertad, de la democratización y de la igualdad, es el lugar también del Big Data, de la geolocalización, de los algoritmos. Fíjense qué cosa extraña, y para que tratemos de entender lo que es la construcción cultural del neoliberalismo. La mayoría de nosotros, sin saberlo, y si lo sabemos ya no nos importa, hacemos algo notable. Le obsequiamos nuestra intimidad a esas corporaciones digitales. Pero no solo que le obsequiamos nuestra intimidad en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en donde ustedes quieran, cada vez que apretamos un like, un me gusta, cada vez que escribimos algo o fantaseamos con viajar a no sé dónde, sino que le damos nuestra intimidad gratuitamente y las grandes corporaciones la convierten a esa información en una mercancía de un valor incalculable. Y crecen y crecen y crecen, apropiándose de nuestra intimidad
y vendiéndosela a infinidad de empresas que son las que necesitan vendernos sus productos y que saben más de nosotros que nosotros mismos. Se anticipan a nuestros gustos, porque aparece el famoso algoritmo que, entre otras cosas, produce algo extraño, que solamente me comunique con aquellos que más o menos están en mi mismo círculo. Y hagan la prueba. No es fácil porque habría que trasladarse de un lugar a otro, pero cada pregunta que se le hace al buscador de Google no se responde de manera universal y semejante. La respuesta que Google da está directamente ligada al algoritmo de quien le pregunta, ligada a su condición social, geográfica, política. Digo esto no para que tengamos terror de las tecnologías digitales, aunque a veces en los momentos de pesimismo me da la impresión que una parte de la humanidad, cuando termine esta pandemia, va a ir en peregrinación a Silicon Valley para rendirle pleitesía a los nuevos dioses del mercado global, ¿no? Yo no sé ustedes, pero la verdad es que justo estaba leyendo, creo que el 22 de agosto se cumplen los 100 años del nacimiento de Ray Bradbury. Y hoy hay una contratapa muy bella de Rodrigo Fresán en Página 12. Muchos hemos leído amorosamente en nuestra adolescencia Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451, y una parte de Fahrenheit 451 que hoy cita ahí Fresán en la contratapa de Página 12, que se las recomiendo. Es eterno Bradbury. Mucho antes de que imagináramos todo esto, ya estaba anticipando los peligros que se cernían sobre la sociedad en función de esta cultura de masas consumista, hipertecnologizada, atrapada en estas pantallas que gracias a la pandemia se han metido de una manera impresionante en nuestra vida cotidiana. Ese es otro momento, otra discusión, pero a la que hay que también prestarle alguna atención. Voy tratando de terminar para que se armen algunas preguntas. Y dijeron 1 hora, pero yo no tengo tiempo que estemos un rato más, así que no hay problema. Termino de redondear para entrar en la parte optimista, ¿no? Todos tenemos días pesimistas y días optimistas. Hoy me permito mezclar el pesimismo y el optimismo en el mismo discurso. Siempre está el peligro, por supuesto, y si uno recorre la historia del capitalismo, seguramente va a encontrar que el capitalismo de cada una de sus crisis salió más fortalecido. Fortalecido él, pero en detrimento, por supuesto, de la humanidad. No sabemos muy bien cómo va a terminar de decantar esta crisis, pero lo cierto, y por eso vuelvo a lo que les estaba diciendo, de las movilizaciones conmovedoras de los hermanos y hermanas chilenas, que Chile, que era el país ejemplar, el país modélico, y uno decía, qué bárbaro, qué historia, ¿no? De haber sido un país con un movimiento sociopopular extraordinario, la experiencia de la Unidad Popular, Salvador Allende, a esta sensación de un país resignado, que naturaliza la pobreza, desindicalizado, que de vez en cuando protestaba, pero sobre todo los estudiantes por el problema de la no gratuidad de la educación, etcétera, etcétera, que de repente, de una manera única, con movilizaciones impresionantes, con un coraje que quisiéramos tener nosotros también, ¿no? Ver esos jóvenes de la primera línea enfrentándose a los cosacos armados hasta los dientes, metía miedo viéndolo por televisión. Y sin embargo, fue un movimiento que, claro, se detuvo por la pandemia. Veremos qué va a suceder. Chile se hizo más desigual en medio de la pandemia y Piñera demostró ser un perverso como lo era antes de la pandemia. Pero también hubo muchas protestas en otras partes del planeta. Uno podría decir que en la Argentina el proyecto de volver a generar un ciclo largo de neoliberalismo se agotó en 4 años. Dejó, por supuesto, muchas cosas perversas. Lo que vimos ayer es el producto de lo que dejó. Yo a veces, en mis días de pesimismo, digo que el macrismo fue derrotado electoralmente, pero logró derechizar en gran medida la agenda política y económica en la Argentina.
de la misma manera que la dictadura se fue derrotada, pero cambió brutalmente a la sociedad argentina, y recuperarnos de eso nos costó y nos sigue costando un esfuerzo gigantesco. Bueno, en muchas otras partes del mundo también ha habido movilizaciones que van al corazón de la crítica de la injusticia, la desigualdad de la sociedad neoliberal. Pero lo cierto es que también está la evidencia para muchos de lo que es efectivamente estados paralizados, lo que fue trasladar los recursos públicos para el negocio financiero. Por eso trataron de destruir la cuarentena también. Porque, tomemos el caso argentino, cuando Alberto Fernández decide que era fundamental poner al Estado en pleno a generar las condiciones para disminuir el daño de la pandemia, mirando la experiencia de lo que era España, Italia, Francia en ese momento, toma una decisión que tiene largo alcance, porque implica reconstruir el sistema de salud, implica volcar recursos al sistema de salud, pero junto a esos recursos que se vuelcan al sistema de salud, se decide también volcar ingentes recursos para paliar los daños sociales. El IFE, la ayuda del Estado a decenas de miles de empresas para pagar el 50% de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, la construcción de un sistema que pudiese volcar recursos, sobre todo alimentos, a sectores populares, da una señal muy clara, una señal de un Estado que vuelve a ofrecerse como un instrumento clave para la reconstrucción de la vida social. Y lo que pone en evidencia también es que no es ni la inversión privada, ni lo privado en general, quien puede hacerse cargo de una circunstancia como la que hoy atravesamos como país, pero la que se atraviesa a nivel mundial. Me gustaría agregar otra cosita, ya que hablé del Estado. Hay una economista muy interesante que se llama Mariana Mazzucato, es una economista ítalo-inglesa muy famosa, que ha desarrollado unas investigaciones muy precisas, muy profundas, y ha puesto en evidencia algo que nunca hay que perder de vista. Incluso las corporaciones de la alta tecnología digital son el producto de las inversiones públicas, de las inversiones estatales que permitieron el desarrollo del propio capitalismo. Es falso, ese es otro mito también de la sociedad de libre mercado, el liberalismo, que es la inversión privada, la fuente y la generadora de riqueza. Sin la inversión pública no hay nada. Sin la inversión pública que está dirigida justamente a invertir ingentes cantidades de dinero que solamente el Estado puede hacer para infraestructura, para zonas claves de la economía, para desarrollo de investigación científico-tecnológica. Este es un punto también que tenemos que poner en claro, la relación entre lo público y lo privado, sobre todo cuando escuchamos todo el tiempo, a toda hora, la cantinela esta de es el esfuerzo individual, es el mérito individual, es la genialidad del emprendedor, es Rockefeller habiendo construido con sus propias manos su imperio, todo para, por supuesto, invisibilizar la otra parte de la historia. Los recursos del Estado, recurrentes, sistemáticos y persistentes, para generar las condiciones para el gran desarrollo científico-tecnológico e industrial tal cual lo conocemos. Esto insisto, para romper mitos, para discutir de otro modo. Esto no quiere decir que no haya inversión privada, que hoy no tengamos que coexistir con la inversión privada, etcétera, etcétera. Lo que digo es que precisamente los sectores acostumbrados a
a defender sus intereses y que se creen dueños del país, ven con muy malos ojos lo que está pasando en medio de la pandemia. Que el Estado vuelva a ocupar un lugar de reconocimiento, que no haya sido siempre la figura degradada de las corruptelas, la caja boba, como si fuera un sketch, ¿se acuerdan de Gasalla? Y por un lado la maestra y después la empleada burocrática, ¿no? O Neustadt, el formador de todos los canallas de época, diciendo, Doña Rosa, Doña Rosa, Doña Rosa, ¿a usted le cuesta todos los días $2 millones los ferrocarriles? Y Doña Rosa miraba a su marido jubilado ferroviario y le decía, ¿qué hiciste de mal? Y una parte de esta sociedad compró eso. A veces digo que el menemismo, que cumplió un rol fundamental, fue mucho más radical en términos de los cambios estructurales que la propia dictadura, le comió el alma a una parte importante de la sociedad. Así como ayer salieron del closet ya definitivamente muchos procesistas, también salen del closet aquellos que se fascinaron con el vaciamiento del Estado, con la privatización generalizada y con el modelo de apertura al mundo. Entonces me parece que hoy estamos en un momento de grandes desafíos. El desafío es salir, por supuesto, de esta pandemia con el menor daño posible. Lo que hicieron ayer es criminal, absolutamente criminal. Rompen el pacto de convivencia democrática. Literalmente, discúlpenme ustedes, se cagan en la vida y en los derechos de los demás. Nos ponen en riesgo a todos. En nombre, insisto, de la libertad, la democracia, la república, todo mentira. Porque ellos siempre han sido cómplices de la destrucción de la libertad, de la democracia y de la república, ¿no? Entonces, desde ese lugar, me parece que hoy estamos claramente visualizando, de nuevo, dos modelos distintos de sociedad. Un modelo de sociedad que, por supuesto, tiene que aprender muchas cosas, y que sería otro capítulo de esta charla, que tiene que ver con la cuestión ambiental, que tiene que ver con el origen de la pandemia, que no fue producto del azar, no fue producto que un murciélago se equivocó, perdió la orientación, no le funcionó el radar, y por esas magias de la vida, de repente de China para el mundo, se expandió una pandemia que nadie esperaba. Falso de toda falsedad. La pandemia está vinculada a la deforestación, al calentamiento global, a las macrogranjas donde se hacinan miles de animales y que son tratados con una crueldad infinita. Infinita. Y también entre nosotros el monocultivo, los agrotóxicos, la deforestación. Podríamos seguir toda la noche hablando de eso. También ahí hay neoliberalismo, y un proyecto que se quiera democrático, popular, de transformación, tiene que aprender las lecciones. No podemos hacer cualquier cosa. Pero hoy lo importante es reconstruir nuestra capacidad de reconstruir sociedad. Margaret Thatcher, que tiene 2 o 3 frases memorables por lo perversas, decía, la sociedad no existe, existe el individuo. Esa es la frase matriz del neoliberalismo. La sociedad no existe, existe el individuo. Y después agregó otra que es mucho más perturbadora en un punto. Dijo, mi máximo éxito se llama Tony Blair. Ustedes recordarán, Tony Blair fue ese glamoroso primer ministro laborista que vino un tiempo después de Margaret Thatcher, y que llevó adelante la neoliberalización de manera todavía más extrema que lo que había hecho Margaret Thatcher. Es decir, Margaret Thatcher nos estaba diciendo, mi máximo éxito es que aquellos que crearon el estado de bienestar, hoy llevan adelante las políticas que nosotros hemos planteado. Lo mismo hicieron los socialistas franceses con Hollande, pero antes de Hollande, los socialistas españoles. Quiero decir, ha habido una neoliberalización de los sectores progresistas, que también se vio en la década de los 90 con la fallida alianza. Por eso también el odio mortal a los 12 años de gobiernos kirchneristas y el odio mortal al populismo sudamericano, y haberlo transformado a Chávez en el demonio es poco. Chávez se come crudo a los demonios
en el discurso obsesivo y persistente de los medios globales que transformaron a Venezuela en una cosa que nunca... Yo creo que ni siquiera la Unión Soviética en los peores días de la Guerra Fría fue tan demonizado como Venezuela. Porque lo que ellos buscan, insisto con esto, es trabajar sobre la subjetividad, sobre las conciencias, sobre el sentido común, sobre la repetición. Entonces, a las 3 de la tarde, mientras alguien está viendo un programa de cómo se cocinan los espaguetis, de repente dicen la corrupción, el populismo, Cristina se quiere comer crudo a los niños. Es muy impresionante. Y después salen con sus pancartas. Se viene la Argentina iranizada, comunista, chavista y norcoreana. Y uno dice que son descentrados, están locos, es un problema de 4 loquitos y 5 bizarros, o hay una estrategia también. Por supuesto que hay una estrategia política, sistemática, de los grandes jugadores de la economía y de los medios de comunicación, por horadar, debilitar, chantajear, descalificar al gobierno nacional. Porque ellos intentan que el gobierno nacional no salga de la pandemia reconstruyendo un Estado social, reconstruyendo la economía no en función de la financiarización de los intereses de pocos, sino bajo la matriz de una mejor distribución de la renta. Y así podríamos seguir. Es un momento de inflexión, un momento como ya hemos tenido muchos en la historia argentina. La verdad que no se nos ha ahorrado ninguna dificultad a lo largo de todas estas décadas. Para aquellos que tienen memoria, por lo menos desde la década del 70 en adelante, creo que no se nos ahorró ninguna dificultad. Pero siempre, como dice el poeta, allí donde crece el peligro, también crece lo que salva. Muchas gracias, están abiertas las preguntas. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, antes que nada les voy a comentar que estamos grabando toda esta reunión y que después vamos a tratar de subirla para compartir. Vamos a tratar de registrar las personas que tengan interés en recibir la grabación y se las vamos a enviar. Bueno, nos dejaste un montón de cosas, súper interesantes. Disculpen la vehemencia y... No, está bien, está bien. Es más, me animo a firmar algo que por ahí, por mi oficio, algunas cosas mencionaste, y me animaría a decirte que respecto de las direcciones IP, que son las direcciones a través de Internet, hay un solo holding que es el dueño de todo, no son varios. O sea que el poder de la concentración es aún mayor. Es un solo holding el dueño de todas las direcciones IP que identifican a nuestras computadoras. O sea, es uno solo. Y respecto de la microsegmentación de la información, bueno, ya lo mencionaste, obviamente que eso es súper poderoso, es una herramienta que ha quedado más que demostrada, que es la microsegmentación y la respuesta de no solo de Google, sino de un montón de cuestiones de información son microsegmentadas. Vamos a ver por qué tengo acá. Florencia está compartiendo su pantalla. Ahí está. Bien. Bueno, tenemos varias preguntas. Los invitamos a que pongan en el chat. Después, en todo caso, por ahí podemos abrir el micrófono un poquito, pero tengo una pregunta acá que dice... vamos a la primera de todo que tenía acá arriba. Son un montón. Se me fueron todas para abajo, vamos. A ver. Bueno, saludos. Y Johnny, la desigualdad está en el origen de la humanidad, pero su profundización no se comenzó a producir a raíz de la que el gran avance tecnológico se generó en el capitalismo.
para su beneficio propio y por su interés. Revolución industrial para acá. Después tenemos excelente tu visión sobre los derechos y la organización gremial del trabajador. Eso, Carlos, gracias por tu pregunta. Lili, a la luz de ese escenario y con la pandemia y lo que quede, la derechización del mundo, es evidente cómo retomamos el rumbo de justicia social y soberanía económica. La tecnología del tiempo, medios, está dentro del palacio de cristal. ¿Qué hacemos quienes estamos fuera? No sé, pregunta para vos. Bueno, Carlos. damos vuelta con alguna de esas cosas. Bien. Yo creo que siempre es buena la perspectiva histórica, ¿no? Para no pensar que todo empieza y termina en nuestra época, en el aquí y ahora, como si todo pasase por nuestro ombligo. El capitalismo se ha desarrollado a lo largo de 3 siglos, ha tenido distintos momentos. La democracia también es falso que es hija del liberalismo. La democracia es el producto de las luchas sistemáticas de los olvidados, de los incontables, de los ninguneados por el poder, para generar las condiciones de una transformación de ellos en sujetos de representación, en sujetos políticos, etcétera, etcétera. La democracia es el producto de luchas históricas, de luchas sociales, de transformaciones reales. Este es un punto que nunca hay que olvidar. No es cierto que la humanidad siempre fue desigual. No es cierto tampoco. No pensemos. Yo a veces doy un ejemplo que para los que, como acá la mayoría, creo que pasaron sus infancias cuando esos ejemplos funcionaban. Doy el ejemplo de los picapiedra y los supersónicos. Nosotros estamos colocados en el medio. Miramos el pasado remoto a través de los picapiedra. Después vamos al futuro remoto y lo vemos a través de los supersónicos. Pero resulta que los picapiedra y los supersónicos son casi exactamente igual, aunque los separen milenios, como si el ser humano fuera una esencia y su cultura del trabajo, la propiedad privada, su relación con las tecnologías, la estructura familiar, el patriarcado, fueran modelos que nacieron con el ser humano y que morirán con el ser humano. Falso, falso. Es un momento de un sector de la historia de la humanidad que ha elegido un determinado camino. Y ese camino no es irreversible. Todo lo que vive en el tiempo recorre un periodo y también se agota y se transforma en otra cosa. Algún día desapareció el Imperio Romano y China en el siglo XVIII era el imperio más importante del planeta. Y después tuvo un siglo y medio o 2 casi de oscuridad hasta que se reconstruyó al modo como se reconstruyó en las últimas décadas. En los años 30 hubo una lucha contra el fascismo. En el 17 hubo una revolución obrera triunfante. Después pasó lo que pasó. Quiero decir, los caminos están abiertos. El capitalismo no es eterno. No hay ningún sistema económico, social, político que viva en el tiempo, que sea eterno. Nada es eterno. Por suerte. Esa es la buena noticia. La mala es que tampoco es eterno ningún proyecto democrático, popular. Vieron que en el 2015, en medio de la campaña electoral, surgió la consigna de los derechos son irreversibles. Y algunos creyeron efectivamente que los derechos son irreversibles. Absurdo. Todo es reversible. Un proceso reaccionario de contrarrevolución, de revanchismo social, no tiene ningún problema en producir justamente esa reversión de los derechos. Eso significa que nada está garantizado en la historia. Nosotros somos parte de una historia que creyó que efectivamente la historia iba necesariamente hacia lo mejor, ¿no? Que había una suerte de legalidad en el movimiento de la historia que tenía que ver con la línea del progreso y que tarde o temprano se iban a realizar los sueños de la igualdad, de la libertad y todas esas cosas. Disculpen si les acabo de contar que los Reyes Magos son los padres, pero eso no existe. No existe ninguna garantía.
de que inexorablemente y en función de una ley científica, la humanidad va hacia la igualdad. La humanidad puede, y con más probabilidades, ir hacia la barbarie. La tarea es tratar de impedir que vaya hacia la barbarie. Y cada tanto se abren espacios de ruptura, de invención, de provocación, de transformación. Y esos espacios y esos momentos y esas brechas son las que hay que aprovechar. Hoy creo que estamos en un momento de posibilidades, de oportunidades, de peligros también. Porque donde hay oportunidades hay peligros, inexorablemente. El sistema es un sistema muy potente, muy glotón, se quiere comer todo. Entonces tenemos que encontrar los modos, los mecanismos de impedir eso. No hay recetas. No podemos transformar de la noche a la mañana sociedades capturadas por la lógica del mercado, por la lógica del ciudadano consumidor, por ese trabajo sistemático de construcción de subjetividad que es propia del universo neoliberal. Pero sí podemos generar las condiciones para avanzar, para interrumpir la monotonía de la repetición, que es precisamente la repetición de la injusticia, de la desigualdad, de la barbarie política. Y yo creo que estamos en un momento en que eso es posible, con muchas dificultades, remando a contracorriente como casi siempre, pero si yo los hubiera colocado a ustedes en, no sé, en el año 95, ¿hubieran imaginado que unos pocos años después iba a recorrer América del Sur una de las olas democratizadoras, igualitaristas y populares, yo diría la más importante de su historia? ¿Hubieran imaginado Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Néstor en Argentina, Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, el Frente Amplio en Uruguay? Seguramente que no. Me dirá el pesimista de siempre, pero después vino la reacción, después cayó Correa, golpe a Evo, golpe a Dilma, perdimos contra el macrismo. Sí, no pudimos, no supimos garantizar la continuidad de esos proyectos, pero esos proyectos fueron reales, fueron concretos, existieron, dejaron una memoria. Lo mismo que hay una memoria de la igualdad, lo mismo que el peronismo dejó una memoria histórica, más allá del exilio, 18 años, la persecución, tachar el nombre, las causas judiciales, la corrupción, Perón violándose a las niñas de la UES, llevándose los lingotes de oro. Digo, más allá del esfuerzo sistemático de los poderes, de agujerear la cabeza de la gente, sin embargo, hubo resistencias, hubo un hilo de oro, débil pero continuo, que sostuvo la memoria histórica, la lucha por los ideales, por la justicia, la solidaridad. Todo eso sigue ahí, está en disputa. Nosotros somos los débiles de la historia. Esto es así. No sé si es una mala noticia la que les estoy dando, pero ser los débiles de la historia no quiere decir que no seamos capaces de dar las peleas y que podamos ganar, que de vez en cuando ganamos. Y que somos capaces incluso de transformar nuestras derrotas en una poética de la emancipación también. Entonces, por eso digo, el escenario es un escenario complejísimo, intenso, contradictorio. Los riesgos son muy grandes, los poderes fácticos están allí, los vemos funcionar. Desde que Alberto subió y sobre todo desde aquel domingo a la noche, creo que fue cuando le dijo miserable a Roca de Techín, ahí se rompió el último resto de mínimo acuerdo que quedaba de darle un aire al gobierno. Y sistemáticamente entraron a golpear. Usaron todos los recursos, multiplicaron todas las estrategias, fueron por todos los lados posibles. ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acuerda de los presos? Durante, no sé, 10 días bombardearon a la sociedad diciéndole que se vaciaban las cárceles y que se iban a llenar las calles de nuestras ciudades de violadores, asesinos. Parecía un mal cuento de Capusotto. De repente, algo que estaba en todos los noticieros, en toda la prensa, no existió más. Después fueron por la reforma judicial, fueron por lo que
O sea, no hubo temas que dejaran de tocar. Permanentemente, sistemáticamente, las 24 horas del día. Durante 10 años, por otro lado, se dedicaron a cortar en pedacitos, todos los días, las 24 horas, a Cristina Kirchner. Durante los 4 años del macrismo se dedicaron a blindar como nunca en democracia, y si ustedes me apuran, ni siquiera la dictadura tuvo un blindaje mediático como el que tuvo el macrismo a lo largo de sus 4 años. Y sin embargo se les ganó en primera vuelta con más de 48% de los votos. Y la mayor parte de esos votos, el mayor caudal de esos votos, vinieron de los sectores populares. Entonces, eso primero nos da obligaciones y nos da también expectativas y esperanzas. Yo estoy seguro que la salida de la pandemia, a diferencia del 2008, donde el neoliberalismo se reconstruyó de la peor manera y las sociedades aceptaron que sus ahorros públicos se convirtieran en el salvataje de los bancos canallas, me parece que hoy la habilitación social ya no es la misma. Ya no es la misma. Es muy probable que la salida de la pandemia tenga a sociedades muy conmovidas. Muy complejo va a estar el panorama, porque la pandemia, insisto, corrió un velo, corrió el velo de la desigualdad, corrió el velo de un modelo social insostenible, insostenible. Pero nada es mecánico, porque hay una parte de esta sociedad que ha sido capturada por esa maquinaria que produce sistemáticamente sentido común, lenguaje y formas de subjetivación. Bueno, la batalla se da todos los días. Por ahí decían, si no me equivoco, bueno, pero dentro del Palacio de Cristal también están los medios de comunicación. Sí, la mayoría de los medios de comunicación, el 95%, son de ellos y van a seguir siendo de ellos. Pero sin embargo, hay que buscar los caminos de la comunicación, los caminos de la construcción de una experiencia que se multiplique socialmente, que sea capaz, pese a toda la hegemonía brutal de los medios de comunicación, de impedir que se renueve la continuidad del neoliberalismo en la Argentina. Entonces, no hay, insisto con esto, nadie tiene una receta perfecta. Algunos creen que si nosotros hacemos lo mismo que ellos en las redes y tenemos nuestro Durán Barba, nos va a ir mejor. La mala noticia es que si hacemos lo mismo y tenemos nuestro Durán Barba, vamos a ser ellos. Tenemos que buscar otras cosas. Eso no quiere decir que no trabajemos con las redes. A ver, hoy estamos reunidos en una plataforma y yo puedo hacer la crítica de la plataforma en un sentido más amplio, pero eso no quiere decir que no las utilicemos las plataformas, que no multipliquemos estas reuniones, que no busquemos la construcción de redes. Por supuesto que hay que hacerlo. Nos falta algo fundamental de nuestra memoria colectiva, que es la calle, que es el cuerpo a cuerpo, que son las movilizaciones. Bueno, eso volverá. Eso volverá. Entonces, insisto con esto, ellos tienen la capacidad de golpear de tal manera que te dejan siempre un poco más pobre. Y hay que volver a reconstruir, hay que volver a remar, hay que volver a rearmar lo que sistemáticamente ellos se han dedicado a dilapidar y a destruir. Esta es nuestra tarea. Nosotros tenemos que hacerla pensando en los muchos, no en los pocos. Entonces hay que ir más o menos por ese lado. Bien. Nico nos dice, ¿podrás indicarnos cómo podemos quitar los velos de los medios hegemónicos que imponen ideas neoliberales? Bueno, un poco lo que estuvimos hablando. ¿Qué rol les cabe en estos momentos al cooperativismo y al mutualismo que actúan sobre lo local o regional? Nos dice. Permitime, me gustaría tener un minuto ahí. Vieron que ahora está dando vueltas la posibilidad de un acuerdo con China alrededor de la posibilidad de que la Argentina se convierta en productora de carne de cerdo para exportar al mercado chino. Los chinos tienen un problema, aparte de que son los principales consumidores de cerdo del planeta,
el cerdo es un alimento de menor costo que otras carnes animales. Las producciones de cerdo en China, como en otras partes del mundo, se hacían y se siguen haciendo en macrogranjas. Esas macrogranjas son, por supuesto, un ámbito propicio para el desarrollo de los coronavirus. Hace poco tuvieron que sacrificar, no se sabe muy bien, pero entre 200 y 300 millones de animales, producto de la gripe africana, que es uno de los tantos virus que atacan a los cerdos, que como dije hace un rato aparte, esas macrogranjas tienen una serie de condiciones. La peor de todas es la crueldad inmensa. Digo, los seres humanos no sé si nos merecemos el planeta que tenemos, porque nuestra crueldad no tiene límites. Lo que se hace con esos animales en esas macrogranjas, yo creo que ni el peor de los infiernos es imaginable en relación. Pero aparte de eso, las condiciones ambientales, la destrucción de los pequeños productores, el hecho también de alimentar a esos animales con monocultivos. La Argentina es el principal exportador de soja a China, y a su vez la soja se ha convertido en el núcleo de la producción cerealera argentina y sobre todo de la transformación estructural de la producción agrícola en nuestro país, con la pérdida de cientos de miles de pequeños campesinos que fueron a parar a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. A eso hay que agregarle después la siembra directa, el uso de los agrotóxicos, la deforestación. Argentina está dentro de los 10 países del mundo de mayor deforestación. Entonces, estamos en un momento en que podríamos cambiar una parte de esa matriz, no de la noche a la mañana, ni dejar de producir soja, porque eso sería imposible, porque también necesitamos las divisas de esas exportaciones. Pero hoy hay un debate, porque el proyecto implica algo así como construir 25 macrogranjas en distintas partes del país, sobre todo en el norte, bajo el modelo de macrogranjas, con, por supuesto, los grandes jugadores del agronegocio. Yo creo que es posible, en los hechos, muchos compañeros y compañeras de la producción campesina, de la Federación Agraria y de otras organizaciones han trabajado y han elaborado proyectos que implican la posibilidad de que Argentina efectivamente genere esa exportación de carne de cerdo a China, pero en las chacras con una fuerte inversión tecnológica, con los auspicios y los subsidios necesarios del Estado, que sean probablemente cientos y hasta miles de granjas coordenadas que puedan al mismo tiempo que producen cerdos diversificar su producción, que también sería una manera de tratar de otra manera, valga la redundancia, a la propia tierra, y comenzar a plantear otro tipo también de producción agrícola con el agroecología y otras producciones más sustentables. Ahí, por supuesto, que el mundo del cooperativismo tiene una parte extraordinariamente importante en una transformación de la producción agraria, de lo que ha sido una historia en que el cooperativismo se vinculó en general con los pequeños productores. Entonces me parece que, por supuesto, allí hay experiencias valiosas, de la misma manera que en su momento fueron muy importantes las empresas recuperadas o la transformación en cooperativas de esas empresas. Creo que hay una parte del crecimiento o de la reconstrucción económica que tiene que estar claramente focalizada en los pequeños productores, en las cooperativas, en todos aquellos que tienen un compromiso social con su acción económica y que no solamente hacen economía bajo la lógica de la ganancia, porque este sería un punto clave para salir de esta lógica que yo les planteaba al principio, de la transformación de todas las esferas de la vida en mercantilización. Los ferrocarriles, por ejemplo, cuando se decía que los 2 millones de dólares por día al erario público, lo que por supuesto no se dice es todo lo que los ferrocarriles le devuelven a la sociedad, todo lo que significa la ganancia social de los ferrocarriles, en términos de conectividad,
en términos de cuidado del ambiente, en términos de trabajo, en términos de pueblos enteros que viven de los ferrocarriles. Eso tiene un valor que la economía neoliberal nunca valoriza. Nunca valoriza de la misma forma que no valoriza lo que significa social y culturalmente un trabajo cooperativo, o trabajos en redes, o la cooperación de los pequeños productores. Bueno, todo esto, por supuesto, tiene que ser parte de una transformación más integral, de mediano y largo plazo, si queremos vivir en una sociedad un poco mejor. No se trata de hacer la revolución, eso no es la revolución, pero sí es generar las condiciones para vivir un poco mejor, pero algo que tampoco es menor. La pandemia nos está mostrando algo muy crudamente, que ya venía, pero que la gente en general mira hacia otro lado. Es como esos dibujos animados de nuestra infancia, que mientras corrían, vieron que iban corriendo primero en tierra firme y de repente corrían en el abismo ya. Pero mientras no miraran para abajo, no se caían. La humanidad está corriendo en el abismo y no mira para abajo, entonces no se cae. El daño ambiental es gigantesco, la catástrofe climática ya aconteció, no es que está por acontecer, está entre nosotros. Lo único que podemos hacer, que no es poco, es ralentizarla, es paliar los efectos del calentamiento global, y para eso tenemos que cambiar la matriz productiva y la matriz energética. Pero cambiar la matriz energética implica también abrir otra lógica del trabajo, generar otra relación entre producción y energía. Y eso es posible, es necesario, es imprescindible. Hoy creo que cualquier proyecto que se quiera progresista, democrático y de raíz popular, tiene que incorporar fuertemente una política ambientalista. Si no incorpora una política ambientalista, está mal. Y acá quiero agregar otra cosa que para mí es una pieza clave. Hace 5 años, ¿ustedes se hubieran imaginado que en los usos y costumbres de nuestra vida cotidiana y en nuestro lenguaje hubiera entrado como entró la cuestión del género y la cuestión del feminismo? Hace 4 años atrás, una reunión de hombres se permitía decir cosas que hoy ya no se permiten. Ni hablar entre los jóvenes, entre nuestros hijos. Ha cambiado algo muy importante. La pelea de las mujeres ha sido una pelea extraordinaria, que hace posible cambios en la vida cotidiana. Lo más difícil de cambiar es la vida cotidiana. Crear nuevos lazos de solidaridad, nuevos modos de nombrar al otro en un sentido más genuino, más justo, más igualitario. Entonces digo, a mí eso me muestra que es posible generar transformaciones dentro de la sociedad, así como un largo camino, un larguísimo camino de los movimientos feministas que irrumpieron de una manera explosiva en los últimos años y se abrieron las posibilidades de una disputa de renovación profunda de la trama de nuestra sociedad. Entonces, ahí me parece que hay algo para nada menor. Para nada menor. Después habrá todo un debate sobre la pluralidad de los movimientos feministas, qué tipos de feminismo, qué tipo de revolución femenina, si se trata de reemplazar al gerente hombre por la gerenta mujer y dejar todo igual, al general hombre por la general mujer, o las mujeres son portadoras de otra sensibilidad. Como dice un amigo, la guerra la han hecho siempre los hombres. La violencia ha sido siempre masculina y patriarcal. Las mujeres tienen algo fundamental para decirnos. Probablemente muchos de ustedes no lo sepan, pero en el siglo XVII se calcula que en Europa se quemaron entre 300.000 y 600.000 mujeres acusadas, entre otras cosas, de brujería. Ese genocidio fue un genocidio de los cuerpos, genocidio cultural, sometimiento brutal que transformó la cultura profundamente, porque las mujeres eran portadoras de saberes muy profundos ligados a la naturaleza, al cuidado, siguen siendo todavía el lugar del cuidado. Bueno, ahí hay muchísimo por hacer, por reconocer. Entonces, yo en ese sentido, yo a veces digo que tenemos que encontrar ese punto de equilibrio difícil entre un pesimismo necesario. Gramsci hablaba del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no es así? Es necesario el pesimismo porque no podemos ser ingenuos, naif, ir por el mundo como si nada pasara.
Tenemos que ser críticos de una realidad muy infecta, muy complicada, muy oscura, pero también tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que no es... a ver, a mí siempre me perturbó, más allá que Discépolo fue un poeta extraordinario, siempre me perturbó Cambalache. El mundo fue y será una porquería, en el 510 y en el 2000 también. No, no es así. Esa visión del mundo es una profecía autocumplida. Yo no quiero comprar esa profecía. Aunque sea un sueño imposible. Aunque sea un sueño imposible. La vida vale la pena ser vivida si siempre es posible generar una ruptura, un movimiento. Yo uso poco la palabra cambio porque como quedó tan asociada a la basura que nos gobernó durante 4 años, la palabra cambio prefiero no usarla y prefiero decir transformación, mutación, buscar otros sinónimos, ¿no? Igual que la palabra equipo. La palabra equipo está prohibida también, por un tiempo está prohibida, va a haber que resignificarla, ¿no? Porque hasta la náusea hablaron de sus maravillosos equipos. Prefiero la palabra colectivo, asociación, cooperativa, cooperación, fraternidad, en fin. Queridos amigos y amigas, compañeros y compañeras, no sé qué hora es ya, pero... No sé, te leo un par de cosas más para no dejar a nadie afuera, pero más. tenemos Dale. 16 comentarios, los hacemos rapidito y vemos que levantamos. Dale. Extraordinaria descripción, proceso histórico y neoliberal de la realidad. Ahora bien, ¿cuál es el debate político que crees necesario llevar adelante para enfrentar el modelo? Tapando las cosas importantes que se vienen haciendo, Alejandro hace el comentario. Excelente, brillante, excelente, gracias Ricardo. Eso es raro. Sí, pero es que si no sigo el hilo, desde hace tiempo vengo reiteradamente escuchando las enormes dificultades que hay con los medios de comunicación, nos comenta José. JR, a la luz de este escenario y con la pandemia o lo que quede, la derechización del mundo, es evidente cómo retomamos el rumbo de justicia social y soberanía económica. La tecnología del tiempo medio está dentro del Palacio Cristal, hacemos quienes estamos fuera, que eso ya lo comentamos. César, ¿cómo imagina que podemos dar la batalla cultural frente a tanta desigualdad en los medios y redes? Bueno, las próximas 2 horas te lo comentamos, César. Excelente, interesantes, interrogantes. ¿Cómo interpretar actualmente la frase de Koch de que el peronismo es el hecho maldito del país burgués? Bueno, ahí está para detenerse. Sí, esa frase siempre me gustó muchísimo a mí, ¿no? Yo la tomé del inolvidable Cook y planteé que el kirchnerismo fue el hecho maldito del país burgués de este tiempo histórico, ¿no? Es interesante. El hecho maldito significa que hay algo de subversivo, de ruptura, de insoportable para ellos. Nosotros somos insoportables, somos lo peor y somos los malditos. Y la verdad que me gusta la idea esa, la idea de ser los malditos de la historia. Los que buscan cambiarla en un sentido diferente a cómo se la ha ido construyendo en función de la lógica del poder. Por eso lo mejor del peronismo ha subsistido también, ¿no? Como memoria de la igualdad, de la justicia social, de la rebeldía. Ha habido un peronismo cooptado, ya lo mencioné, el peronismo de los 90 fue cooptado y fue el brazo ejecutor de las políticas neoliberales. Hubo un peronismo fascistoide, ¿no? Como olvidarnos de Isabelita, López Rega, la AAA, etcétera, etcétera. Pero también ha habido un peronismo que ha tenido, entre otros, al Gordo Cook y ha tenido a esa generación que puso el cuerpo, la vida y los ideales en la Argentina de los años 60 y 70, y también es el peronismo de Evita y de los descamisados, de los cabecita negra, de los negros del interior, de los choriplaneros, ¿no? Todas esas palabras que ellos creen que las construyen para degradar,
en realidad realzan la altura de aquellos que son nombrados de ese modo. Entonces, la verdad que el hecho maldito del país burgués hace que la Argentina sea también un país un poco atípico. Yo siempre cuento hago una comparación para que se entienda cuando le quiero explicar a algún amigo extranjero, sobre todo, por qué la Argentina es como es y qué es el peronismo. Comparo la Argentina con Chile y le digo, imagínate un barrio industrial en el Gran Buenos Aires, imagínate un barrio industrial en el Gran Santiago. Se organiza un campeonato de fútbol interfabril. En la Argentina, cada fábrica arma su equipo y el equipo lo integran trabajadores, empleados administrativos, algún gerente. Si el mejor jugador es el pinche que limpia el baño, ese juega de 9 o de 10. Y de repente el gerente de personal que quiere jugar, pero en medio troncazo, va de suplente. Ese mismo campeonato en Chile sería imposible, porque serían 2 campeonatos, uno para los obreros y otro para los gerentes y el personal administrativo, porque en la Argentina el peronismo generó las condiciones de una transversalidad de la conciencia de igualdad, que se ve incluso, yo pasé unos años en México, la segunda mitad de los 70, y a mí me sorprendía, y nos sorprendía a todos los que vivíamos en México, el servilismo de los mozos de los restaurantes, el uso del lenguaje, el modo como nos atendían, comparado con el mozo de un bar o de un restaurante en la Argentina, que te trata de igual a igual. El igualitarismo está muy metido en una parte de esta sociedad. Hay otra que la quiere romper todos los días, esa memoria. Por eso le ha sido tan difícil. Han tenido que hacer golpes de Estado, dictadura, genocidio, y no han podido. Y no han podido quebrar esa trama identitaria, esa memoria del igualitarismo que también viene, por supuesto, de las viejas tradiciones socialistas, anarquistas, comunistas, muchas de ellas confluyeron en el peronismo, y ahí estamos, ¿no? Me parece que esa condición maldita revive en cada generación, y eso es muy bueno. Bien, Anaí nos dice qué pautas nos das para dar la batalla cultural tan necesaria. Ya hablé mucho de eso. Vamos. Daniel. A ver, cada uno tiene que hacer lo que puede hacer. Bien. En el ámbito donde lo puede hacer, donde se mueve, en su trabajo, en su barrio, en sus redes, en donde sea. Una multiplicación de nuestras voces. Bien. No hay recetas. Por supuesto que el gobierno tiene que construir comunicación, lo tiene que hacer mejor. Es clave la tarea que se desarrolle del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación. Hay que salir de esta pandemia para poder desplegar una cantidad de acciones que tengan que ver con precisamente la cultura, y allí en el lenguaje y en la disputa por la cultura está una de las claves de esta batalla por el sentido común. Es una batalla continua por el sentido común, pero no hay recetas. Daniel nos dice, Ricardo, en los debates de fin de siglo XIX estuvo la formación del imaginario de nación y la patria del criollo se conformó en toda Latinoamérica. ¿El peronismo no fue disruptivo en ese sentido? Bueno. Sí, por supuesto. El peronismo lo que produjo fue una ruptura de lo que era, primero, la nación oligárquica, la nación jerárquica y los estamentos de clase. Rompió la estructura estamentaria de la sociedad argentina y generó un empate que duró mucho tiempo y que cada vez se lo intentó romper a través de dictaduras o de la neoliberalización de la sociedad, que es el mecanismo para quebrarle el espinazo a esa memoria de la igualdad, que incluye también la presencia importantísima del sindicato y la sindicalización. La tasa de sindicalización en Argentina es una de las más altas del mundo, y eso es extraordinariamente importante. Insisto, más allá de la traición, etcétera, de muchos dirigentes sindicales. Sin embargo, la persistencia del sindicalismo hace posible una lucha no de resignación ante las ofensivas contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Así que sí, claro que el peronismo rompió el modelo de sociedad jerárquica y estamentaria
e introdujo la conciencia de derechos, de igualdad y de sujeto político de los trabajadores, ¿no? Sin dudas. Bien. Oscar dice, a tal punto la estrategia de crear una nueva subjetivación. Hoy Trump en campaña dijo que si perdían la elección el país iba a ser Venezuela, que nunca más podrían ganar una elección. Por supuesto que en todo el mundo el mensaje es el mismo, comenta Oscar. Juan Ignacio, la ideología de la propiedad privada es la estafa más grande de la historia. Esteban dice... Y hay un dicho que dice, ¿no? Peor que robar un banco es fundarlo. Bueno, a ver, nosotros del movimiento... Un banco no cooperativo, ¿eh? Nosotros del movimiento cooperativo, Claro. las Si no, el amigo Heller se va a... Las miles de cajas de crédito que se fundaron, justamente un ejemplo de la manera que se pueden hacer las cosas, ¿no? En perspectiva histórica, la falta de respuesta a la crisis del 2008, la demonización de las alternativas al sistema, es decir, instalar en medio a lo nuevo distinto, no son síntomas de que esta es la etapa final del capitalismo. Termino con esto. A veces olvidamos que si uno fuese a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Inglaterra, Gran Bretaña, parecía una potencia descomunal. Dominaba todos los mares, tenía un vasto imperio colonial. Y si le agregamos Francia, entre Francia e Inglaterra se había repartido gran parte del mundo. Si miramos de nuevo a la salida de la segunda posguerra, Gran Bretaña y Francia habían perdido o iniciaban la pérdida de prácticamente todo su mundo colonial. E Inglaterra, incluso después de la Primera Guerra Mundial, empezó una caída económica de la que nunca más se terminó de reponer realmente. Estados Unidos inició su gran camino hegemónico, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y de las décadas de la posguerra. Hoy seguramente estamos entrando en la etapa de un declive muy pronunciado y de la pérdida de hegemonía y de la apertura hacia un mundo multilateral. Ya no será el mundo unipolar dominado por Estados Unidos después de la desaparición de la Unión Soviética, y seguramente en muy poco tiempo es probable que China ya supere a Estados Unidos en PBI y que el FMI tenga que mudarse, porque los estatutos del FMI dice que la oficina principal del Fondo Monetario Internacional debe estar en aquella nación que tiene el mayor PBI del planeta. Así que dentro de pronto el FMI se va a tener que mudar a China, a Beijing, ¿no? Interesante situación. Yo creo que estamos en un momento de crisis muy pronunciada de Estados Unidos. La mala noticia es que en general las crisis de las grandes potencias se resolvieron de una manera un poco complicada, ¿no? La crisis de Inglaterra implicó la Primera Guerra Mundial y el final de la disputa entre Alemania y Francia e Inglaterra por la hegemonía europea generó la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo Estados Unidos acepta que no seguirá siendo el ordenador del globo, ¿no? Y que el mundo se abrirá a otras lógicas. Nos esperan tiempos. Los chinos dicen que para maldecir a alguien hay que desearle que vivan tiempos interesantes. ¿No? Es raro eso, pero parece que es una... Yo no hablo chino, así que no sé si es verdad, pero que en la cultura china, cuando se quiere maldecir a alguien, se le dice, ojalá vivas tiempos interesantes. Creo que vamos a vivir tiempos interesantes. Bueno, bueno, ahora sí. Sí, ahora sí, porque cada vez que levanto esto tengo 35 mensajes. Hay más preguntas. Yo Carlos, te dejo... Todos que hayan seguido, han quedado 107 ahí firmes, impresionante. Y escuchando. Bueno, espero que haya sido un encuentro que para ustedes haya servido y agradecerles muchísimo la paciencia y que hayan escuchado con tanta atención y las palabras que me han devuelto, que siempre es un alimento indispensable para el alma de cada uno de nosotros. Bien, así vamos a pegar todas. Le dejo la palabra a Carlos, nada más que... Bueno,
que cierre. Te agradezco. Sí, la verdad que ha sido una jornada maravillosa porque Ricardo nos ha planteado un montón de desafíos que ahora hay que elaborar. Hay que sentarse a pensar, a repensar los ejes de lo que habló. Y como dijo, no hay recetas. Simplemente hay que tratar de aplicar la reflexión y empezar a trabajar de lo micro hacia lo macro. Hoy cuando hicieron la pregunta sobre cuál era el rol del cooperativismo y sobre todo hablaba de lo local y lo regional, creo que ese es el punto. Hay que empezar por ordenar la casa propia, después el barrio, después la ciudad, después el país, después la región y después el mundo. Pero para eso cada uno tiene que empezar a mirar a su alrededor y a empezar a recuperar valores que han sido atacados, como dijo Ricardo, y el cooperativismo tiene un rol importante allí. ¿Por qué? Porque está reconocido que es una incubadora del trabajo que viene a reemplazar lo que la tecnología y la ambición desmedida del neoliberalismo ha venido restringiendo, quitando, que es el trabajo del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. El cooperativismo te enseña a compartir, te enseña a ser solidario, te enseña la autorresponsabilidad, a tener respeto por la gestión democrática, donde cada uno de los socios vale por uno, justamente. Entonces, ese cooperativismo tiene que tratar de articular hacia abajo a aquellos que hoy están desorganizados, ¿dónde? En la propia ciudad, en el propio barrio. Las mesas de la economía social son un camino para conocer cuáles son los problemas que aquejan a la parte que está más sumergida de la sociedad. Y aplicando la estructura y la formación que el cooperativismo puede ofrecer, organizar esas fuerzas para hacer un barrio fuerte, una ciudad solidaria, una ciudad con valores. Eso se articulará regionalmente y se va a construir de abajo hacia arriba, como debe ser construido algo sólido, de manera tal que el cooperativismo tiene esa tarea, mirar hasta donde alcanza la vista de uno y arreglar ese sector. A partir de allí empezar a articular los que han arreglado sus lugares para conformar lo que vino siendo atacado. Está muy claro para mí lo que es el concepto de nación, que es compartir la cultura, compartir valores, compartir aquello que hace que yo me identifique con mi vecino. Bueno, eso ha sido atacado, Ricardo lo ha planteado claramente, hay que reconstruirlo. Y nuestra propuesta del cooperativismo arranca desde lo micro hacia lo macro. Ricardo, lo tuyo ha tenido una visión que ampliamente supera lo puntual de un país, de una región, es algo ya de nivel general, un aspecto humanístico pleno. Yo quiero, además de agradecerte a vos, quiero invitar a todos los demás a el esfuerzo de ser mañana un poco mejor de lo que se fue ayer, a través de utilizar todos estos conceptos, saber que no hay recetas y que hay que poner el hombro para que entre todos vayamos construyendo un futuro mejor. Gracias, Ricardo. Nos volveremos a ver, ojalá que muy pronto. Gracias, Carlos. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias, muchísimas gracias a todas las que participaron, todos los que estuvieron presentes y bueno, esperaremos encontrarnos en otro momento, ¿sí? Bueno, gracias a todos. Chao, chao.